Para tu corazón. Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Los 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar por la palabra que recibimos. Vamos a pedirle al Señor por su entendimiento. Bendito Dios y Padre eterno, delante de ti, Señor, se exponen las Escrituras, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine, Señor, nos dé claridad y entendimiento del mensaje, Señor. Permítenos, Señor, tener la disposición adecuada, Señor, en las Escrituras, Señor, para prontamente aplicar tu consejo, Señor, porque en tu palabra, Señor, hay sabiduría, y esa sabiduría nos enseña, nos corrige y nos da esperanza. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Permite, Señor, que el expositor de la palabra, el predicador, pueda, Señor, exponerla reverencialmente, con temor a ti, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor, de nuestro Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar entonces con esta hermosa carta del apóstol Pablo a los Romanos. Esta es la prédica número 77. Vamos en Romanos 12. Iniciamos el capítulo 12. Sin duda, estos últimos capítulos de Romanos son una gran enseñanza para nuestra vida. Toda la carta, por supuesto, pero esta parte se basa en la aplicación. Es muy aplicativa. Bueno, el apóstol Pablo, en los capítulos anteriores que ha hecho, ha presentado el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma como todo ser humano puede salvarse. Es la única forma. ¿Salvarse de qué? De su condición natural. ¿Cuál es esa condición natural? Pecado. Mira esta lista: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuración, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de los males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin misericordia. ¿Qué lista? Tú dirás, ¿dónde aparece esa lista? ¿Quién es el que está en esa lista? Tú y yo. ¿Dónde aparece? En Romanos, sí. Romanos capítulo 1, versículos 29 al 31. Esa es la radiografía. Ese es el retrato del hombre. Para que tú lo tengas presente y cuando tengas tiempo, nuevamente vuelvas a tener esa lista. Porque tú dices, ¿de dónde salió esa lista? Qué cosa tan perversa. Eso es el hombre.
Palabras como aborrecedores de Dios, como injuriosos, soberbios, altivos. Eso es. Así que la vida del hombre sin Dios es así. Romanos capítulo 1, versículos 29 al 31. La vida del hombre sin Dios. Y entonces, bajo ese panorama que es melancólico, que es triste, la persona como vive en un vacío. ¿Y cómo quiere llenar ese vacío la persona? Pues con poder, con dinero, con fama, con reconocimientos y todo lo que lleve o lo lleve a ser aplaudido y admirado por los demás. Hay un vacío. ¿Y el hombre qué quiere hacer? Bueno, pues quiere poder, quiere dinero, fama, reconocimientos. Y Pablo está citando en el capítulo 1 y 2 que tanto gentiles y judíos están en esa condición de pecado. Pablo le dice a los griegos o a los gentiles, están en condición de pecado. Judíos también ustedes, también están en condición de pecado. Ese es el gran problema del hombre, el serio problema, y el hombre no lo quiere reconocer. El impío que piensa que bajo sus propias filosofías puede buscar una salvación. El religioso que piensa que por sus buenas obras logrará un cupo en el cielo. Ambos están equivocados, están destituidos de la gloria de Dios. Tanto el impío que piensa que por sus filosofías, por su conocimiento, puede acceder a su salvación, como el religioso que piensa que por sus buenas obras tendrá un cupo en el cielo. Por ejemplo, Pablo en el capítulo 3, estamos haciendo un recuento, es contundente para que no haya duda de ninguno, es directo. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Las palabras del apóstol Pablo son profundas y directas para aquel lector de la Escritura, para el lector en ese tiempo. Entonces, después de ese diagnóstico, el apóstol Pablo expresa que hay solamente una esperanza para esa situación tan deplorable que puede tener el ser humano. Solamente hay una forma para ser justificado ante Dios, una sola, y es por medio de Cristo, tanto para judíos como para los gentiles, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ya el capítulo 5 nos habla del resultado de haber sido salvado. Y los siguientes capítulos hasta el 8 nos habla de la mortificación del pecado, de la santificación, de una vida en santidad a Dios. Capítulo 9, 10 y 11 nos habla de la salvación de los judíos y cómo los gentiles llegaron a ser partícipes de ese regalo tan maravilloso como lo es la salvación. Eso es el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? La condición del hombre frente a Dios, la salvación solo en Cristo y el fruto de esa salvación. Eso lo ha dicho el apóstol Pablo en esos capítulos. Una vez más, el apóstol Pablo ha presentado el Evangelio, que es, 1, la condición del hombre frente a Dios. 2, la salvación solo en Cristo. 3, el fruto de esa salvación. Así que eso es el Evangelio, eso es lo que debemos proclamar, eso es lo que debemos entender cada uno de nosotros. Ahora el apóstol Pablo va a enfatizar a partir del capítulo 12 en la forma de vida del creyente. Es decir, si ha recibido buena doctrina, va a reproducir una vida que le dé la gloria a Dios. Si su doctrina no ha sido bien entendida, por supuesto va a tener complicaciones. Mira tan importante esta organización de la carta del apóstol Pablo, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Así que estos capítulos nos van a servir como iglesia para hacernos un buen examen de cómo está nuestra vida espiritual.
no desaprovechemos estos tiempos, peligrosos, tiempos finales, para hacer un buen análisis de nuestra vida espiritual. Y cada domingo estaremos en ello porque esto es muy aplicativo. Después de recibir enseñanza, doctrina, viene la aplicación. Es decir, Pablo pasa de los indicativos ahora a los imperativos. Es decir, a los mandatos, a lo que hay que hacer. Tú y yo no tenemos excusa si Dios está en nuestra vida. Ahora, si Dios no está en nuestra vida, pues vivimos en la religiosidad y estaremos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el apóstol Pablo se está centrando ahora en exponer una vida que sirve a Dios. Una vida que sirve a Dios. ¿Por qué? Por esa salvación tan grande. Esa salvación tan grande. Este capítulo 12 y estos dos versículos que hemos leído, hoy nos vamos a dedicar solamente en el primer versículo. Pero los hemos leído porque están unidos y para que tengamos un mayor entendimiento. Pero hoy solamente nos vamos a dedicar al primer versículo. Y es que si tú te das cuenta, estos dos versículos contienen tanta riqueza, tanta y tanta riqueza, que tenemos que examinar algunas palabras para poder sacar ese provecho tan hermoso que tiene la palabra de Dios. Así que el primer versículo lo vamos a mirar bajo tres enunciados. Este primer versículo, es decir, Romanos 12:1, tres enunciados. 1. El fundamento de una vida para Dios. El fundamento de una vida para Dios. 2. La motivación para vivir para Dios. La motivación para vivir para Dios. Y 3. La manera como debemos vivir para Dios. La manera como debemos vivir para Dios. Mira, en un solo versículo. Es que la palabra es un tesoro maravilloso. Así que volvamos a leer ese solo versículo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primer punto. ¿Cuál es ese primer punto? El fundamento para vivir para Dios. Y lo vamos a tener prácticamente en esas primera frase que tiene allí el apóstol Pablo. Así que. Mira que ese así que es una conexión de lo que ha dicho al final del capítulo 11. En el capítulo 11 viene un asombro, un agradecimiento del apóstol Pablo por esa salvación tan grande. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. ¿Sí? Recuerda la última parte. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea que Pablo está conectando allí ese fundamento para poder explicar a los receptores de la carta a los romanos por qué se debe vivir para Dios. ¿Cuál es ese fundamento? Bueno, ese fundamento está basado en el Evangelio. No solamente son esos últimos versículos, sino todo lo que él ha expuesto a través de esos 11 capítulos. ¿Qué quiere decir? El fundamento es el Evangelio, pero debe ser enseñado. Recuerda, hace 8 días vimos que enseñanza es doctrina. Enseñanza es doctrina. La doctrina es fundamental. Si nosotros no recibimos una buena doctrina, nuestra vida espiritual va a estar en crisis. ¿Qué ha expuesto Pablo en la doctrina? Un pequeño resumen, muy rápido. Por ejemplo, le ha dicho a los gentiles en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, esto. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo y para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Le ha dicho al grupo receptor, a todos los que reciben esta carta, que por tener un corazón duro que no recibe la palabra de Dios, se está atesorando para el día del juicio final. Es que hay un día de juicio final
y un día donde todos nos presentaremos, todos nos vamos a presentar ante el Señor, porque Él es el Señor. ¿Qué le ha dicho también a los judíos el apóstol Pablo en esta enseñanza, en esta parte doctrinal? Les ha dicho en Romanos 2:21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Es decir, aquella persona que vive una doble vida. Porque habla del Señor, pero su vida no concuerda. ¿Sí es tan importante la doctrina? Porque la doctrina te va a llevar a recibir enseñanza y a practicarla, a aplicarla. ¿De qué sirve hablar del Señor si mi vida es un desastre? Decíamos bien temprano con algunos hermanos, hay algunas personas que dicen, por supuesto que hay que hablar del Señor, el mandato está en Mateo 28, pero ni siquiera se congregan, no se sujetan a nada ni nadie. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Esas personas qué habrá pasado? No han tenido buena enseñanza, y si no tienen buena enseñanza, tienen dificultades en su vida cristiana. Y si tienen dificultades en su vida cristiana, empieza a generarse la duda. ¿Son creyentes? ¿Los ha rescatado el Señor? Porque ellos sacan ideas de la Biblia que realmente no están allí. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo le dice en la enseñanza a gentiles y a judíos que necesitan del arrepentimiento, que necesitan del Salvador, que necesitan ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Esto es un ejemplo de la enseñanza, del tema doctrinal. Entonces, debemos resaltar que la doctrina es muy importante. Por ejemplo, algunas personas piensan que la doctrina es algo secundario y piensan más bien que debemos vivir solo bajo el mandato del amor. Pero la pregunta es, para esa persona que piensa así, es la siguiente: ¿cómo amamos si no conocemos a Dios? ¿Cómo lo amamos si no lo conocemos? Si no estudiamos su palabra, si más bien recibimos un evangelio adulterado. Y para seguir ampliando esa pregunta, ese es el amor del mundo. Mira este ejemplo. Una pareja se conoce y decide avanzar, deciden irse a vivir solamente por su atracción de vista, solamente por ello. ¿En qué va a terminar ese matrimonio? O supuesto, si se fueron a vivir sin casarse, ¿en qué va a terminar? En una separación. ¿Sí es? Porque no se conocen. Y eso es el amor del mundo. Ah, es que está muy bien. Esa es mi chica. Está espectacular. Está preciosa. Pero ¿sabes qué? Este no es el tema. El tema es que el mundo escoge así. Los hijos de Dios no escogen así. Pues para el mundo todo entra por los ojos. Pero este es un buen ejemplo de que debemos conocer al Dios de las Escrituras. De lo contrario, diremos, debemos vivir solamente bajo el mandato del amor. Podríamos decir, no, todo es amor. Pero cuando vamos a las Escrituras, vamos a encontrar un Dios de atributos, de perfecciones. El amor es una de esas perfecciones, una de tantas perfecciones. Así que la doctrina y el amor deben ir de la mano. Ese es el punto. La doctrina, la enseñanza y el amor deben ir de la mano. Es decir, la doctrina y la práctica están unidas. Si nosotros solamente recibimos doctrina, bueno, también estaríamos mal. Porque ¿cómo vamos a practicar? No practicamos, solamente nos estamos llenando de conocimiento. Ahora es doctrina y aplicación. Y esa aplicación está basada en el amor. De lo contrario, no es posible. Entonces tenemos algunos eruditos que efectivamente conocen muy bien el lenguaje de la Biblia, conocen el hebreo, conocen el griego, conocen el arameo, pero no tienen amor porque solamente su conocimiento les ha servido para tener más orgullo. Pero hay otros que solamente utilizan el amor y no conocen las Escrituras. Recuerda, hay muchos que dicen, Señor, Señor, y no están en el reino de los cielos. Así que
Ese fundamento, una vez más para concluir este primer punto, está basado en el Evangelio, en conocer, en entender el Evangelio. De lo contrario no es posible, es exponerse a las Escrituras. La relación es la siguiente: primero exposición y luego viene la transformación. Primero el Evangelio y ahí viene el cambio. Sin el Evangelio solo hay moralismo. Y de eso sí que están acompañadas muchísimas iglesias. Eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, que está regado por toda Latinoamérica. Moralismo. Pero no hay Evangelio. El Evangelio es fundamental. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estamos citando Romanos, ¿sí ves? Por el momento solamente estamos en toda la carta de Romanos. ¿Qué sucede? Muchas congregaciones imponen para que la gente cambie, imponen. Pero imposición sin amor es desobediencia. Imposición sin amor es desobediencia. Primero el Evangelio y el cambio. ¿Sí? Así es. Somos expuestos al Evangelio, vienen las verdades bíblicas, las abrazamos y allí comenzamos nuestra vida de santificación progresiva. Así que el fundamento es el Evangelio, la doctrina. Ese es el fundamento. Pasemos al punto número 2, la motivación para vivir para Dios. La motivación para vivir para Dios. Entonces, dice ahí Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Dejémoslo hasta ahí, este segundo punto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo les está diciendo allí hermanos, es decir, un trato donde el apóstol recuerda que él también es hermano y que ha sido salvado por gracia. El apóstol Pablo, el que ascendió al tercer cielo y tuvo semejante revelación, dice hermanos. Es decir, él se pone a uno mismo. Increíble, ¿no? Humildad, verdadera humildad. Él reconoce que ha sido salvado también por gracia. Así que esto no es de títulos, de vanidades. Hoy en día muchas personas, si no se les dice apóstol, si no se les dice profeta, qué gran problema, ¿no? ¿Sí ves? Volver a las Escrituras. Todos, esto es del todo cristiano, es humilde todo cristiano. El mayor ejemplo, el de Cristo. Y ahí siguen todos los nombres que se resaltan en la Biblia. Así que Pablo está utilizando un lenguaje cariñoso, está diciendo hermanos, y mira además que dice, os ruego, está rogando. Pablo está pensando en ellos para que realmente vivan una vida digna de un creyente, un genuino creyente, una vida de servicio a Dios y no al mundo. Y dice, por las misericordias de Dios. O sea, ¿cuál es la motivación? Las misericordias de Dios. El punto número 2 es las misericordias, plural, de Dios. Así que la misericordia de Dios ha sido expuesta por el apóstol Pablo también en Romanos, por eso seguimos allí en Romanos. Y esa misericordia está basada, 1, en el amor, 2, en su gracia, 3, en su justicia y 4, en el don de la fe. Miremos pasajes de Romanos. Su amor, Romanos 5:8, para mirar su amor. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es algo en lo cual cada uno de nosotros debemos meditar. Un Dios justo, un Dios santo, un Dios omnipotente, todopoderoso, está mostrando su amor en que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. ¿Eso qué es? Misericordia.
¿Qué es misericordia? Que Dios no nos castigue como lo merecen nuestros pecados. Que Dios no nos castigue como merecen nuestros pecados. ¡Qué amor tan grande! No tiene nada que ver con el amor del mundo. Es el amor único de Dios. Su gracia, Romanos 3:24. Dice la Escritura, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación no tiene, si lo podemos llamar así o decir así, un costo. El costo es su Hijo, pero para nosotros esto es gratuito. No podemos comprar el Evangelio, no podemos comprar el favor de Dios, ni bienes, ni riquezas, ni obras para ganar el favor de Dios. No, dice ahí, gratuitamente por su gracia, un favor no merecido. ¿Gracias a qué? A Cristo, a la obra perfecta de Cristo. Todo eso está envuelto en su misericordia o misericordias. El otro punto, su justicia. Romanos 1:17. Dice la Escritura, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está esa justicia de Dios. Mira que todo esto nos está llevando a que podamos cada uno de nosotros entender que todo ha sido por la misericordia de Dios. Algo tan sencillo como tú, que estás aquí escuchando este mensaje, es por la misericordia de Dios. Algo tan sencillo. Ha sido por pura misericordia de Dios. Pasemos al otro pasaje, el don de la fe. Romanos 3:22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En todo esto vemos el actuar de Dios, el amor plasmado bajo su misericordia, la gracia plasmada bajo su misericordia. ¿Quién es el actor de todo esto? Dios. La justicia de Dios y ahora el don de la fe, Dios. Todo eso que recibimos son sus misericordias. Cuando nosotros somos expuestos al Evangelio, cuando reconocemos las misericordias, ¿qué queda? ¿Qué nos queda? ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde queda la arrogancia? Por eso es que Pablo dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo lo tenía muy claro. Sabía que todo es por misericordia. No hay cabida para la jactancia, no hay cabida para la arrogancia. ¿Qué vemos hoy en día? Muchos cristianos se autonombran diciendo soy cristiano, pero están llenos de orgullo. Viven en el orgullo. Por ejemplo, solo reciben las promesas de la palabra y fácilmente cuando encuentran pasajes que no favorecen a sus promesas, rápidamente dicen que eso no es así o cambian o dicen que estamos equivocados. Eso es jactancia, eso es orgullo por no estudiar todo el consejo de la palabra de Dios. Esas personas se enfadan, critican todo, pero realmente hacen parte del reino de los cielos. Estamos viendo que el principio que expone el apóstol Pablo es misericordia, para que no haya jactancia, para que no haya orgullo. ¿Y qué vemos? ¿Cuál es la respuesta hoy en día de muchas personas que dicen ser cristianas? Todo lo debaten, todo lo critican, parece más del mundo que de las cosas de Dios. Escuchando las misericordias de Dios, ¿qué hace un cristiano? Ese cristiano
Su reacción es ser agradecido. ¿Y cómo se plasma eso en su vida? Tercer punto, vamos al tercer punto. La manera como debemos vivir para Dios. Si ves, un buen entendimiento de esto nos va a hacer una transformación. Romanos 12:2. Pero si no lo entendemos, seguiremos agradando al mundo y seguiremos en busca de los aplausos del mundo. Si no entendemos esto. Leamos ahora el versículo completo para el tercer punto. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí aparece una palabra que era muy común en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa palabra común en el Antiguo Testamento? Sacrificio. Sacrificios. ¿Y qué podían pensar cuando se hablaba de sacrificios? Pues básicamente 3 cosas: un templo, un sacerdote y un animal. O el templo, un sacerdote y el animal para el sacrificio. ¿Sí? Eso inmediatamente podría traer a colación. Pero Pablo toma esta figura del Antiguo Testamento para guiar a la iglesia de Roma a una santificación progresiva. Toma ese ejemplo para una santificación progresiva. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que todo eso que hablamos, templo, sacerdote y también el Cordero, por decirlo así, todo es cumplido en Cristo. Todo eso es cumplido en Cristo. El templo, el sacerdote y el Cordero. ¿Y eso qué significa para nosotros, para los creyentes? Que debido a nuestra unión con Cristo, ahora somos templo, somos una nación de sacerdotes y ofrecemos sacrificios vivos. ¿Sí? Debido a nuestra unión con Cristo. Todo eso que vemos en el Antiguo Testamento es cumplido en un solo personaje. El personaje más importante de la Escritura, Cristo Dios. Y ahora vemos a través del Nuevo Testamento que todo eso es cumplido en Cristo. Pero resulta que la Biblia nos dice que nosotros estamos en unión con Cristo. Y tú te vas a dar cuenta que Pablo está diciendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Pedro nos está diciendo que ahora somos sacerdotes. Entonces ofrecemos sacrificios vivos. Miremos qué dice Pedro. Primera de Pedro 2, 4, 5. Primera de Pedro 2, 4, 5. Dice la Escritura: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién habla? Cristo. Mira, pero el 5, tan interesante lo que acabamos de mencionar. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ahí está el templo. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Qué hermosas son las Escrituras para poder entender que el apóstol Pablo nos está diciendo una vida dedicada a Dios. Si Cristo te ha salvado ahora, tu vida dedicada a Él, acciones de gracia, sacrificios espirituales, ofrenda de olor grato al Señor. Si no te ha salvado, tu vida es religiosidad. Ahora mira, ese sacrificio no tiene que ver con el perdón de nuestros pecados ahora, no, sino con nuestra entrega total para Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se hacía referencia a cubrir el pecado, el animalito, cubrir, pero ahora
después de el mayor sacrificio, pues ya el tema del pecado no es para el Hijo de Dios. Entonces, ahora ¿qué tiene que ver? Es con una entrega de nuestra vida al Señor. Ahora le pertenecemos. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Dice la Escritura: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo también, nuestra vida, nuestra integridad es adorando al Señor. ¿Por qué? Misericordia, ¿recuerdas todo? Misericordia. ¿Dónde quedó la jactancia? No, en ningún lado. En ningún lado. ¿Pero qué tenemos hoy? Elevando al hombre a la máxima potencia para que cada vez sea más orgulloso. Si tú eres cristiano, eres un hijo del rey, eres príncipe del rey y puedes tener todo lo que te ofrece el mundo. Ahora, miremos estas palabras, ¿no? Sacrificio vivo, santo, ¿no es cierto? Miremos esas palabras. Sacrificio vivo, ¿a qué hace referencia? A una adoración continua. Por ejemplo, ahora que estamos congregados, algunos podrían decir, hoy vamos a la iglesia a adorar a Dios. Eso sería incorrecto. Voy a volvértelo a decir para que tú analices el panorama. Tú dices, hoy vamos a la iglesia a adorar a Dios. No. Decimos, hoy vamos a la iglesia a seguir adorando a Dios. Ahí está el punto. Si ves tan extraño, es que por no tener evangelio la gente vive afuera de una forma y en la iglesia todos parecen santos. Pero eso es moralismo, una vez más, moralismo. Pero cuando hay evangelio, afuera vive lo mismo que vive con los hermanos y en la familia. No oculta nada. ¿Ya entiende la diferencia entre moralismo y evangelio? Evangelio es una transformación total. Moralismo es en la casa, en el trabajo, soy diferente. Cuando vengo a la iglesia, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal la semana? ¿Cuáles fueron tus pruebas, tus luchas? Estoy orando por ti, estoy orando por ti. Así que eso es sacrificio vivo. Es una adoración continua en lo que haces. Adoración continua. Así que hoy seguimos adorando al Señor en el culto de adoración. Porque el cristiano ya no vive para el mundo, vive para Dios. La otra palabra, sacrificio santo, hace referencia a una vida apartada para Dios. Lo que hemos dicho, ya no somos del mundo. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que tal sacrificio es aceptable a Dios. Entonces seremos esa ofrenda grata a Dios, para tomar un término del Antiguo Testamento. Es decir, no estamos para agradarnos a nosotros mismos, estamos para agradar a Dios. Esto es el Evangelio. Por esto se reduce. Así es. No estamos para agradarnos a nosotros mismos, es para agradar a Dios y esa es nuestra meta. Y dice ahí, la última palabra es, que es vuestro culto racional. Y eso es una adoración lógica para aquellos que realmente han comprendido la verdad revelada de Cristo. Una adoración lógica, es decir, que no es solamente basada en emociones, lo que yo siento, lo que yo experimenté, no, porque eso también ocurre. Si ves, es algo tan extraño, dicen el mover del espíritu, yo sentí esta emoción, yo sentí lo otro. Y mira que aquí está hablando de esa adoración que es vuestro culto racional, de una razón, de un raciocinio. Es decir, una adoración lógica, porque hemos comprendido el sacrificio de la cruz, que todo ha sido por su misericordia. ¿Sí? Porque si tú te das cuenta, cuando vemos esas grandes multitudes, fácilmente ellos tienen unos estereotipos.
aquellos telepredicadores, ¿sí? Estereotipos. Las luces un poco bajas o bajas, ¿sí? Si tú ves que la persona está así, el predicador ve que está así, inmediatamente dice, no, está pues tocada, y ahí se enfoca. Y la cámara enfoca todo eso. Si es basado en emociones, cuando nuestro culto es que racional, es en agradecimiento al Rey de Reyes por esa salvación tan grande, y también haciendo referencia a que el cristiano está llamado a una adoración que no se limita a un lugar o tiempo determinado, sino abarca todos los lugares y todos los tiempos. Todos los lugares y todos los tiempos. Bueno, miremos unas preguntas aplicativas para dejar hasta ahí y el próximo domingo continuar con el capítulo 2. Si tú te das cuenta, es muy interesante estos primeros versículos. Y si los pasamos muy rápido, vamos a perder la esencia. Tú ves ahí la esencia, la misericordia de Dios para poder tener una vida diferente. Así que la primera pregunta es si hemos entendido realmente la misericordia de Dios. Si hemos entendido la misericordia de Dios. ¿Debías tener todo el peso de la ley? Por tener un término actual, todo el peso de la ley. Se te debía, traer términos actuales, no condonar ni un día, no condonar ni un solo día, y permanecer para siempre en el infierno. El principio recibimos fue moralismo. Muchos de nosotros llegamos a una sana doctrina porque recibimos cantidad de moralismo y recibíamos testimonios de moralismo, pero de evangelio, nada, cero. Quizás eso no nos ha permitido disfrutar de una vida cristiana, porque aquí ya comenzó lo que veremos en la eternidad. Claro, si el Señor ya nos salvó, ya no nos vamos a perder. Eso quiere decir que ya comenzó. ¿O todavía no? ¿Sí? Y eso nos va a generar un cambio. Estos países, por su condición, por su pobreza, son dados siempre a los lamentos, a la queja, a una cosa, a lo otro. ¿Sí? Pero estamos de paso. ¿Cuál es nuestra tarea? Anunciar, compartir, llevar, ser esos mensajeros de buenas nuevas. Porque esto fenece, esto se acaba. Comenzando por nosotros mismos, este cuerpo se envejece y después de unos años, allá al cementerio. Los jóvenes, los que están más jovencitos, que están hoy acá, dirán, no, ¿cuándo me va a llegar más? Sí, pero todo pasa tan rápido, todo pasa tan rápido. Y qué bueno no ser instruido joven en la palabra, en el verdadero evangelio. Sí, porque cuando uno, en el caso uno dice, uy Señor, pues todo está en tu soberanía, pero qué bueno haber conocido antes, ¿no? Tercera pregunta y última, ¿reflejamos a Cristo? ¿Reflejamos a Cristo? Esa es nuestra tercera y última pregunta. Si reflejamos a nuestro Salvador. Si nosotros entendemos ese versículo 1, vamos a entender el 2 y vamos a poder avanzar en las siguientes aplicaciones, porque nos va a hablar de nuestro comportamiento en la iglesia, en la sociedad, nuestra forma de actuar. Y tú te vas a dar cuenta que va a ser un viaje tan hermoso en esos capítulos, pero también tan reflexivo para cada uno de nosotros. Porque tú puedes decir, sí, yo creo que ya voy entendiendo la misericordia. Bueno,
vívelo, vive para Dios, vive realmente para Dios. Entonces cuando uno escucha, no, todavía son mis sueños, mis cosas, mis afanes, y tienes a Cristo. Porque eso es lo que se ve afuera de personas que dicen que son cristianas. Están pensando más en el mundo que en las cosas de Dios. Pero tenemos una oportunidad, ¿y cuál es? Arrepentirnos. Tenemos una oportunidad que es el llamado al arrepentimiento. Y anhelar y actuar para vivir una vida conforme nos dice la Escritura. Así que pidamos al Señor poder vivir, porque tú dirás, no, es que me cuesta. Pidamos, empecemos, porque esta será una tarea de meses. Esto va poco a poco, como se dan cuenta aquí en Romanos. No hacemos porciones largas, porque vemos que hay mucha riqueza. Y podríamos hacer largas, no está mal, no está mal. Y muchos predicadores optan por largas porciones, no está mal, gloria a Dios. Pero cada predicador sabe la necesidad de su congregación. Y venimos de un evangelio diluido. Es como si estuviéramos apenas arrancando. Necesitamos escuchar la palabra. Al venir de un evangelio diluido, donde nos presentaron algunas cositas allí, muy mínimas. Entonces necesitamos más atención, más dedicación, examinarnos con profundidad de nuestra vida cristiana para reflejarlo. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque aún al predicador, cuando dice eso y recuerda las tristezas, las quejas, uno dice, ay Dios mío, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia. Señor, que podamos todos entender que si estamos acá es por misericordia y atendamos el llamado del arrepentimiento. Así que tomemos un tiempo para poder orar, para que el Señor nos dé fuerza realmente y nos dé una actitud diferente. Vamos a orar. Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.